Entonces, la solución analítica de un reactor con caída de presión cuando epsilon es igual a 0 nos quedaría de la siguiente manera. Entonces tenemos como nuevo título solución analítica de un reactor con caída de presión. Con caída de presión. Vamos a hacerlo más pequeño. Y en este caso, pues vamos a suponer que epsilon es igual con 0. Entonces tenemos la siguiente reacción. La reacción A es igual con B. Y en este caso va a ser no elemental. No elemental. ¿Por qué? Porque la rapidez de reacción no va a ser igual a K por CA. ¿Sí? La reacción va a ser igual a K por CA al cuadrado. Va a ser una ecuación de segundo orden. Entonces, nuestro balance general molar sería el primer paso, el balance general molar, que sería la derivada de la conversión con respecto al peso del catalizador, va a ser igual a rapidez de reacción prima sobre dFA0. Y la rapidez de reacción prima, que sería el paso número 2, rapidez, va a ser igual a menos RA prima, va a ser igual a K por CA al cuadrado. Entonces, en el paso 3 vamos a tener la estequiometría. En donde vamos a utilizar una estequiometría, en este caso sería a condiciones isotérmicas, T es igual a T0, sabemos también que epsilon es igual con 0 y bueno, por el momento eso sería todo. Entonces tenemos que la concentración de A va a ser igual a CA0 1 menos X sobre D presión sobre depresión inicial. En este caso se supone que debería de tener el término 1 más epsilon X, pero en este caso como esto se vuelve 0, entonces esto es 1, por lo tanto no lo pondríamos, nada más quedaría de esta manera mi estequiometría de la reacción. Entonces por lo tanto CA va a ser igual a CA0 1 menos X y presión sobre depresión inicial va a ser igual con Y. Entonces aquí es donde ya utilizaría el paso 4, que sería la caída de presión. Y es donde utilizaba la ecuación de Ergun, donde Y es igual a 1 menos alfa W a la 1 medio. Esto solamente para estas condiciones, cuando es isotérmico y cuando epsilon es igual con 0. Entonces, combinando el paso 3 y el paso 4, tendríamos que la estequiometría sería CA0. CA va a ser igual a CA0, 1 menos X por 1 menos alfa W a la 1 medio. Entonces, en vez de sustituir a Y, en vez de escribir el término de Y, sustituyo lo que vale Y. Y vale 1 menos alfa W a la 1 medio. Entonces, aquí sigo combinando. De hecho, ahora lo que voy a combinar es la ecuación del balance general molar, RA sobre dFA0, y lo voy a combinar con la rapidez de reacción que tenemos. Ya sabemos que es una reacción no elemental, entonces K es igual a CA al cuadrado sobre dFA0. ¿Sí? Entonces, en este caso, tendríamos que dx sobre dw va a ser igual a K sobre dFA0
y todo lo que vale CA, que sería esta ecuación, entonces tendría que valdría CA 0, 1 menos X por 1 menos alfa W a la 1 medio, y todo esto elevado al cuadrado. Ajá. Entonces, en este caso, pues ya tendría yo esta ecuación. Paso de un lado los términos que dependan de X y paso de otro lado los términos que dependan de, en este caso, W. Entonces, pero antes voy a hacer algo de álgebra. X de X sobre dW va a ser igual a K sobre de FA0, que daría CA0 al cuadrado por 1 menos X al cuadrado, y esto quedaría a la primera potencia por 1 menos alfa W. Ajá. Y en este caso pues paso de este otro lado estos términos, que serían FA0 sobre de K por CA0 al cuadrado. Entonces tendría FA0 sobre de K por CA0 al cuadrado. Esto sería de X sobre de 1 menos X al cuadrado. Y esto sería igual a 1 menos alfa W en dW. ¿Sí? Este W lo paso de este lado y todos estos términos que tengo aquí los paso de este lado dividiendo y algunos multiplicando. Entonces ya tengo esta ecuación. Lo único que voy a sustituir aquí es el término de FA0. Ya sé que es igual a CA0 por el flujo volumétrico, y en este caso me quedaría como, si esto lo sustituyo aquí, elimino un CA0 y me queda solamente el flujo volumétrico sobre de K por CA0, ya nada más un CA0, por dx sobre de 1 menos x al cuadrado, y esto va a ser igual a 1 menos alfa W en dW. Ahora pues necesito utilizar las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales van a ser cuando x es igual con 0, W es igual con 0. Entonces voy a ponerle integral en esta parte. Ajá. Entonces en este caso me quedaría como integral de, la integral quedaría en todo esto también, en todo ese término, y dice que cuando x es igual con 0, W también es igual con 0, o al revés, cuando W es igual con 0, esto es igual con 0. Ajá. Y cuando x es igual con x tenemos una W determinada. Estas serían mis condiciones iniciales para poderlas sustituir en esta ecuación. Entonces este término, esta integral ya la hemos hecho varias veces. Es la integral sobre de 1 sobre de 1 sobre de u al cuadrado, y nos quedaría ya evaluada, nos queda como x sobre de 1 menos x. Entonces esto sería igual al flujo volumétrico por K por CA0 por, en este caso me quedaría por x sobre de 1 menos x. Y de este otro lado, esta ecuación, pues simplemente sé que esto sería W y esto sería W al cuadrado sobre D2. Entonces esto me quedaría como W menos alfa por W al cuadrado sobre D2. Ajá. O en este caso también podría representarla como W por 1 menos alfa W sobre D2. Ajá. Ok, entonces, bueno, esto si quiero no lo puedo tomar en cuenta. Esto de aquí en medio, voy a borrar. Ajá. Ahí está. Ajá. Esa sería la ecuación que necesito para despejar
en este caso tendría yo que despejar x. Entonces, para despejar x, pues lo primero que necesito hacer es pasar de este lado estos otros términos y después pasar este término como denominador, multiplicarlos, factorizar x y pasarla de este lado, factorizarla de nuevo y dejar a x de este lado. En total me quedaría como x, me quedaría un valor igual a k por CA W sobre D flujo volumétrico, multiplicado por 1 menos alfa W sobre D2. Todo esto dividido entre D1 más K por CA0 sobre del flujo volumétrico por 1 menos alfa W sobre D2. Entonces, de hecho, esto iría como por aquí. Entonces, x va a ser igual con esto. Despejado de esta ecuación, entonces de tarea se les puede quedar despejar x de esta ecuación y también despejar w. Entonces, de esa misma ecuación. Aquí le hace falta un W. Sería K por CA0 W. Y la ecuación de W quedaría de la siguiente manera. W va a ser igual a 1 menos corchetes, no me salen los corchetes. Corchetes 1 menos, no, eso es llaves, corchete, sería 2 por el flujo volumétrico por alfa entre dk por CA0, otra vez corchetes, por x sobre d 1 menos x todo esto que está entre corchetes a la 1 medio dividido entre d alfa. A ver, faltó el 1 aquí. Entonces, esta suma se extiende hasta acá. Y bueno, esto puede ser un poco más grueso. Bueno, no tan grueso. Así. Y esa sería nuestra ecuación. Entonces, ustedes van como tarea, tendrían que llegar a esta ecuación de x y a esta ecuación de w de esta misma fórmula que tienen acá.